Bueno, buenos días chicos, ¿cómo les va? Tanto tiempo, ¿cómo van llevando esta cuarentena? Espero que la vayan llevando bien, vayan aprendiendo nuevas cosas, vayan tomando conciencia de lo importante que es quedarse en la casa, tener buenas actitudes de higiene. Para la clase de hoy nosotros vamos a tratar de hacer un breve repaso nada más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, como para ponerlo un poco en sintonía y darle la actividad que nosotros, la explicación en realidad que necesitamos para la siguiente actividad. De los últimos temas que nosotros hablamos fue sobre la creación. ¿Sí? Nosotros hemos tomado los relatos de la creación y hicimos dos trabajos distintos sobre el primer relato y sobre el segundo. Nosotros en el libro de Génesis tenemos el primer relato donde va a hablar de que el mundo fue creado en 7 días, en una semana, ¿no? En donde cada día Dios iba creando cosas distintas y en donde el séptimo día también como acción lo que hace Dios es bendecirlo, es consagrarlo, es darse al descanso, ¿no? Es un texto que fue escrito alrededor del año 800, estamos hablando en el siglo IX a.C., en donde relata esta creación y de cómo fue, ¿no? Donde relata que la creación del hombre ha sido a imagen y semejanza de Dios, ¿no? En donde Dios le da este mandato de cuidarlo, de hacerse responsable. La Biblia habla de someterlo, ¿no? De someterlo significa eso, someterlo significa ser el responsable de todo lo que pase en la humanidad, donde Dios le da ese mandato. Ese es el primer relato. 7 días, ¿sí? En una semana toda la creación. Pero tenemos un segundo relato, o sea, otro relato más de la creación, en donde no se nombra nada, pareciera que todo se ha sido creado en un solo día, ¿no? Dios de repente dice que hizo la creación y hizo el hombre. Agarró un poco de barro del piso, lo moldeó y dice que le dio su aliento de vida y ahí creó a Adán. Que Adán, cuando se sentía un poco solo, cuando Dios se da cuenta que no era bueno que estuviera solo, le da a los animales primero, pero Adán encuentra que no era lo que le faltaba, no era lo que le faltaba otra cosa. Entonces iba a crear a Eva, que como nosotros leímos esto, que lo hace caer en un profundo sueño, le saca una costilla, vuelve a formar desde ahí a Eva, y cuando la ve le dice, esta sí es lo que yo necesitaba, ¿no? También está todo el relato del pecado original, en donde habla esto de la serpiente, de comer todo, de la posibilidad que Dios le da al hombre de decir, puede comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos de uno. Cuando aparece la serpiente, trastoca eso, lo dice de otra forma, dice así que Dios no te deja comer ninguno. O sea, esa siempre ha sido la función del tentador, del diablo, o como le queramos llamar, que es distorsionar la realidad. No es lo que Dios dijo. Dios había dicho que podemos comer de todo, no que no podíamos comer de ninguno. Y ahí empieza todo esto de que la mujer que lo tienta, que se lo da a Adán. Todo el mundo habla de la manzana. En ningún lado del texto, si ustedes buscan, habla sobre una manzana. Lo único que habla es del fruto nada más. ¿Sí? Bueno, atrás en el arte, alguien alguna vez dibujó una manzana y quedó como que era una manzana. De estos dos relatos, ¿alguno de ustedes se preguntó cómo es que hay dos relatos de la creación? O sea, sucedieron dos cosas distintas en la creación. Hubieron dos creaciones distintas, como si la creación una vez nada más puede haber sido. Después fue la evolución, después fue el progreso, pero no se puede haber creado el mundo dos veces. Si algo cuando se crea es una vez y ahí empieza para siempre. Entonces uno dice, ¿cómo? En la Biblia hay dos relatos. ¿Algunos de ustedes sabían que habían dos relatos de la creación? Probablemente nosotros a veces no sabemos, decimos que hay uno solo y es el que está en la Biblia y lo mezclamos los dos, pero no, son dos relatos distintos. De hecho, este que lo acabo de decir, el anterior, el primer relato se escribió alrededor del año 800 y este estamos hablando que se escribió alrededor del año 600, o sea, 200 años de diferencia antes de Cristo estamos hablando, ¿no? 200 años de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué dos relatos? Y acá va a entrar el concepto que nosotros vamos a ver hoy, que no sé si en lengua ya empezaron a verlo, que es el concepto de el mito. Estos dos relatos responden a un estilo o un género literario que así se llama, que se llama el mito.
¿sí? Un género literario es una forma de expresar palabras, sentimientos, gestos de distintas formas, ¿sí? Ustedes capaz que en lengua ya empezaron a ver el tema del mito, estaría buenísimo porque podemos complementar ahí. ¿Qué es el mito? El mito es un relato que una persona o una comunidad intenta escribir y poner en palabras algo que no puede explicar, ¿sí? Y para eso generalmente usa que sus personajes o su historia tengan mucho de sobrenatural. ¿Quiénes son los protagonistas de los mitos? Dios, en el caso de nuestra cultura que tiene su raíz en el judaísmo, o en otras culturas, como ya vimos, hay varios dioses, ¿sí? Y ellos son los protagonistas de estos mitos. Lo que intenta siempre explicar un mito es el origen de algo, ¿sí? Hubieron un montón de mitos. Nosotros los que vimos fueron los mitos de la creación de otras culturas y vimos cómo se fueron generando cada uno en sus mundos. Dios que, no sé, que llora como en Egipto y que Dios Ra llora y se mezcla su lágrima con la arena del desierto y forman al hombre, así fue creado el hombre. En otros en donde Marduk pelea con otros dioses, lo hieren, ¿sí? Y de esa sangre que cae en la tierra, nuevamente se forma el barro, y nace el hombre, nace del odio entre los dioses, etcétera, etcétera. Siempre intenta explicar el origen de algún mito. Para decirlo en otras palabras, el mito nunca narra algo que fue así, nunca narra algo histórico. No es que fue tal cual, si no tendríamos que pensar eso que decíamos recién, como que hubieron dos creaciones. ¿Sí? Nadie estuvo el primer día tomando nota ahí de qué fue, qué pasó en cada uno de los días. Nadie estuvo ahí. Nadie estuvo ahí para ver desde afuera cómo creaban a Adán y a Eva. Entonces el mito, como vuelvo a decir, no narra hechos históricos, sino que intentan explicar el origen de algo. Como nos puede pasar a nosotros, que si no nos explican así, por ahí nosotros no entendemos cómo fue que se creó el mundo. Como el pueblo, o los pueblos, perdón, en la antigüedad, no entienden cómo una persona mata a otra por lo que fuera. No entienden lo que se llama el fratricidio, su hermano. Y ahí aparece la historia de Caín y Abel. Caín que se pone celoso de su hermano Abel y que lo mata. Entonces, ¿qué intenta explicar la comunidad judía? ¿Cómo aparece el tema del pecado de matar a alguien con quien yo no comparto? O de por qué hablamos tantas lenguas, por qué hablamos o tenemos culturas distintas. Y ahí aparece en la Biblia el mito de la Torre de Babel, ¿no? Esta torre en donde viven todos y se creen que pueden llegar a Dios construyendo una torre para llegar al cielo y llegar a Dios, o a donde vive Dios, y que pareciera que Dios los confunde y hace que no se puedan entender, y ahí surgen las nuevas lenguas. Mitos podemos encontrar en todas las culturas que explican el origen de algo, ¿no? Como está el mito del Sonda, que sería muy bueno que ustedes lo puedan estudiar, y este año podemos llegar a verlo quizás si vamos a la comunidad de los Altos Limpios de la Valle, como hacemos todos los años con primer año, encontrar otros mitos de cómo otros pueblos se explicaron cómo suceden las cosas. Y vamos a ver un mito más, que es el que nosotros nos vamos a meter ahora, en el que nosotros vamos a tratar de profundizar, que es el mito de la historia de Noé. Y sí, la historia de Noé también es un mito, o sea que no podemos seguir aseverar que Noé haya existido y haya pasado todo tal cual está contado, o lo que nos contaban nosotros de niños. Cuando hicieron probablemente su primera comunión y hablaban de Noé, nosotros sabemos esto de Noé, que hay un arca, que hay una inundación, un diluvio de 40 días, de 40 noches, que Noé mete dentro del arca a los animales que iban en pareja y que mueren todos menos Noé y su familia y los animales, evidentemente, que después vuelven a repoblar el mundo. Y eso es lo que nosotros conocemos quizás como básico, y vamos a tratar de darle una vuelta, ¿no? Vamos a tratar de profundizar un poco más. Primero diciendo esto, que no es una historia real, es un mito que intenta explicar en este caso nosotros no nos vamos a meter mucho en este tema, pero intenta explicar el tema del simbolismo del agua, de la necesidad de purificación, de cómo se había corrompido una sociedad en un momento de la historia en donde se oprimía al pobre,
en donde se perseguía a los enfermos, en donde la gente era muy corrupta, y parece que hubiera una segunda creación, donde desaparece todo excepto Noé, porque era bueno, porque era justo. Entonces con ese hombre iba a renovar toda la tierra. Entonces esta historia de Noé, que nosotros vamos a ver y lo vamos a entender también como un mito, vuelvo a insistir esto de que es un mito porque hay gente que ha encontrado maderas en montañas cerca de donde dice la Biblia que encalló o que quedó el barco, el arca en la montaña, y dice, encontramos un pedazo del arca de Noé, no lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces imagínense de que sería muy difícil inundar el mundo. Pues sería imposible inundar el mundo. O sea, se tendría que derretir todos los polos, llover mucho más que 40 días y 40 noches. Y es imposible. Pero en la concepción de ese momento, de cómo era el mundo, era posible llenarlo. Bueno, y tiene un montón de simbolismo que no nos vamos a meter. Solamente vamos a meter y a profundizar un poquito sobre esa historia. Y yo después en otro video, después de que hagamos la actividad, vamos a tratar de explicar un poquito mejor. ¿Qué vamos a hacer para esto? Yo les voy a dejar un link para que vean una película. Es una película que por ahí muchos ya han visto, una película bastante simpática y que recrea de forma actual, por así decirlo, cómo es la historia de Noé. La historia es muy simpática, muy divertida, tiene mensajes muy lindos. Me parece que capta la idea, la esencia de cuál es la historia de Noé. ¿Sí? La película se llama El regreso del Todopoderoso, Todopoderoso 2, que en estos días lo han estado dando en la tele. En los que tienen cable lo han estado dando. Si yo lo logro encontrar cuando lo vuelven a dar, les aviso. Igual, si no, les voy a dejar ahora un link en donde ustedes pueden descargar la película. Ya les hago un pequeño tutorial también para que vean cómo se puedan descargar la película y lo puedan ver tranquilo. ¿Sí? Y el trabajo va a tener, por un lado, resolver o ver la historia de Noé como lo cuenta la Biblia, ver la película por otro lado y después compararla, ¿sí? Para que podamos charlar sobre esto un poquito más adelante. ¿Sí? Nos vamos a dar bastante tiempo porque va a consumir tiempo de ustedes el ver la película, si bien no es larga, pero ver la película, sentarse, estaría buenísimo que lo vieran con la familia porque es muy linda, de verdad la película es muy divertida. Y que después ustedes puedan hacer estas dos cosas. No sé, por un lado la parte de la Biblia y la parte de la película. ¿Sí? Así que bueno, espero que lo disfruten y ya les voy a ir dejando bien cómo van a ser los pasos a seguir para ver la película. Nos vemos pronto. Bueno, chicos, acá les digo cómo bajarse la película. Yo les voy a pasar un link que es precisamente este que yo les voy a dar, que es sobre mi Google Drive. Y ustedes, si lo pueden ver, o sea, si quieren lo pueden ver directamente desde acá. Ven que yo pongo play y se reproduce. Y si no, acá pueden poner descargar y lo descargan. Como ven, este tipo de archivo se llama MKB, que el, el reproductor que lo reproduce sin ningún problema es el VLC, B corta LC, o el reproductor de Windows común y corriente que tengan, si está actualizado también lo hace. ¿Sí? Así que bueno, espero que lo disfruten y que lo puedan ver, sobre todo que lo puedan ver en familia. Nos vemos.